Trump, teniendo mucha más información de la que nosotros tenemos, y aquí solo podemos decir probablemente pensó o probablemente, pero hoy ya mirando hacia atrás da la impresión de que él probablemente pensó que Canadá, bueno, digamos, era capaz de dividirse. Y si es capaz de dividirse, ¿por qué no sacar de eso, digamos, una buena tajada de algo? Bien, si es correcto, moral o inmoral, no estamos hablando de eso ahora. Y yo, desde mi punto de vista, en general, creo que eso sería muy bueno tanto para Estados Unidos como para Canadá. De alguna manera, organizar un espacio común comercial y económico, el que sea, pero entonces es necesario que la frontera de nuestra unión pase no por las fronteras de los países, sino por las fronteras de la unión. Y aquí está el problema, porque ¿quién va a controlar esas fronteras? ¿Qué significa controlar frontera? Eso significa que si juntos imponemos algunos aranceles, no quiere decir que a Estados Unidos se lleven con aranceles, pero a Canadá simplemente se traigan y luego desde Canadá. Como compartimos un espacio, lo llevan a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sería bueno? Porque, en primer lugar, defensa común, Groenlandia, Canadá, Alaska, Estados Unidos de América. Se lograría organizar una unión muy poderosa que sería fácil de defender. Luego, a lo largo de Groenlandia, por ejemplo, Alaska, Groenlandia y otros lugares tienen bastantes rutas que se despejan cuando el hielo se derrite un poco. Como probablemente saben, cada par de miles de años tenemos un pequeño cambio climático y a veces los hielos se derriten y otras veces, al contrario, aumentan. Ahora estamos en ese periodo en el que los hielos se están derritiendo y por eso aumentarán tanto los barcos como los submarinos y todo lo que sea que venga de allá del extremo norte y Groenlandia. Nos gustaría controlar todo esto, porque tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista militar y defensivo es mejor controlarlo. Por eso, desde muchos puntos de vista, la unión de Canadá y Estados Unidos sería, por así decirlo, un movimiento muy serio y correcto. Y Trump lo entendía y se movía en esa dirección, intentaba impulsar eso, pero naturalmente sin que los canadienses decidieran que eso también les conviene, es imposible decir que se pueda hacer. Mira, ¿cuál es la situación? Muchas personas que conozco, mi círculo cercano, claro, no voy a referirme a una sola persona, pero la gente que conozco son muchas personas. Cuando todo esto empezó, bueno, claro, el orgullo canadiense y, digamos, otras emociones que abrumaban a la gente. Decían que no, no queremos ser el estado número 51 ni el 55 o el 92. ¿Y qué pasó después? Desde mi punto de vista equivocada, cuando tuvimos las elecciones, los conservadores iban adelante y esperábamos mucho un cambio. Y en ese momento, el presidente estadounidense entró en una discusión con Trudeau sobre los aranceles. Empezó este tipo de pelea de ratones y los canadienses asustados de que se convirtieran en el estado número 51 y Carney nos contaba qué patriota de Canadá era. Se lanzaron de los conservadores a los liberales y obtuvimos a Carney y no obtuvimos lo que esperábamos. Y hoy muchos dirán que Trump tiene la culpa de que Carney se convirtiera en primer ministro y ministro de Canadá. Yo creo que por poco tiempo. Pero algunos dicen que no, que nosotros mismos tenemos la culpa. Bueno, no importa quién tenga la culpa ahora. Después de la pelea no sirve de nada agitar los puños, pero esto, creo yo, si me preguntaran, si yo fuera estadounidense, de todos modos votaría por Trump. No importa lo que pase, ya me dijeron que en la mañana dicen una cosa, en la tarde otra y en la noche diferente. Que se preocupen por eso los estadounidenses. Al final de cuentas es su presidente, su presidente. Y en cuanto a nosotros, bueno, también nos gustaría tener uno. Hablo ahora en mi propio nombre, un Trump así, aunque en la mañana diga una cosa, en la tarde otra y en la noche haga una tercera. No sé por qué se comporta así. Creo que él sabe por qué actúa de esa manera y no de otra. ¿Por qué muestra su imprevisibilidad y es tan impredecible? Tal vez para nosotros, tal vez solo nos parece así. Quizá tú lo ves de una manera completamente diferente.
Pero aún así me parece que esa situación le hizo daño a Canadá en cierto grado. Y repito, no culpo a Trump de que sea su culpa, pero fue con su impulso que todo esto empezó a girar en ese entonces, y de una manera muy seria. Probablemente no estés de acuerdo conmigo. Bueno, no soy canadiense y no puedo hablar desde el punto de vista de Canadá, naturalmente. Por eso las emociones canadienses no me afectan. El asunto es que Trump es brutal. Creo que existe esa palabra en ruso. Si no, supongo que se entiende. Es brutal porque es una persona genial. Por supuesto, puedo demostrarlo fácilmente. Definitivamente lo haré porque no me gustan las declaraciones como idiota. Al contrario, es un genio sin que esté respaldado por alguna sustancia. Sí. Así que Trump, ahora lo voy a demostrar, como dije, es una persona genial y una de las señales de su genialidad es que increíblemente rápido, de manera intuitiva, encuentra el punto más doloroso o, por así decirlo, el lugar exacto donde atacar. Aquí está su palanca para que con esa palanca de alguna manera deme una palanca lo suficientemente larga, como dijo Arquímedes, y yo, como se dice, moveré la tierra. Bueno, tiene razón, por así decirlo, sí. Lo sabemos, él ya nos mostró cómo se hace, así que Trump lo hace de manera absolutamente genial. En primer lugar, él identifica de inmediato todos los puntos dolorosos y entiende las causas, y luego encuentra maneras de corregirlo o, por el contrario, de agitarlo y causar dolor. Es muy posible que si ahora llegara un conservador, Canadá temporalmente se movería en la dirección correcta. Es muy posible. Y todos estarían, como se dice, contentos y luego cuando estuvieran contentos, la próxima vez volverían a votar por la igualdad. Y todo volvería a ir en la misma dirección como nos pasó con el genial presidente Ronald Reagan. Sí, él se fue y todo volvió a ser como antes, solo que peor. Entonces es posible que, les voy a dar el siguiente ejemplo. El hecho de que a Trump no lo dejaron entrar, no lo eligieron, no lo sabemos con certeza. Sí, para un segundo mandato todo eso lo percibimos como una terrible tragedia, por así decirlo. Sí, nos engañaron. Ahora solo son 4 años y creo que Dios lo hizo a propósito, para que Trump en estos 4 años se detuviera, reflexionara, se fortaleciera, recibiera una dosis bastante seria de odio y además comenzara a reunir a su equipo, comenzara a construir su programa. Son 2025 o como quieran llamarla. Y cuando él llegó ahora para el 47º mandato, tenemos a un presidente Tahití completamente diferente. Tiene cómo cumplirlas, tiene gente que las va a cumplir y cosas por el estilo. O sea, lo que Bashevik Singler escribió es genial. Por eso, como es un relato, cada evento que él describía y que parecía malo, luego resultaba ser increíblemente bueno, y el que parecía bueno después resultaba ser horripilantes. O sea, un relato genial. Bashevik Singler es un escritor genial, así que con Trump y Canadá para mí es la misma historia. Es posible que eso sea lo que hizo Trump y que no tenga la culpa, tiene la culpa. Él simplemente lanzó la idea. Luego los canadienses la retomaron y con las emociones, la izquierda logró manipular las emociones de los canadienses de tal manera que votaron en contra de sí mismos. O sea, totalmente en contra de sí mismos. ¿Qué se le va a hacer? No sé si Trump es responsable o no. Sí, siento que ya quieres decir algo. Ya veo, entendí lo de Canadá, León. Quiero preguntarte algo. Acabas de decir que Trump es un genio, Canadá, y que él encuentra maneras de Canadá. Tengo una pregunta para ti, la que ya me interrumpieron en el chat sobre Canadá. Entonces, si es un genio y siempre encuentra soluciones, ¿por qué aún no has hallado unas? Resolver el tema Ucrania-Rusia, bueno, no lo ha resuelto y tampoco ha resuelto correctamente el tema de Israel y, digamos, el mundo que lo rodea. Analicémoslo desde otra perspectiva. Y cuando mencionan que Trump tuvo 6 bancarrotas y no explican más, parece que es un completo idiota, como si se hubiera declarado en bancarrota 6 veces. Pero cuando empiezas a estudiar los materiales, descubres que él organizó 1009 empresas, de las cuales solo 6 se fueron a la bancarrota. Piensas, Dios, qué genio, yo también quiero eso, esa proporción es imposible. Cuando nos enfocamos en algo e ignoramos lo demás, decimos, oh Dios mío, qué genio es él. No puede, por ejemplo, reconciliar a Rusia con Ucrania. Disculpen, necesito continuar aquí literalmente 2 minutos más.
Y quiero recordarles que India y Pakistán dejaron de dispararse entre sí, que Tailandia y Camboya se reconciliaron, que Azerbaiyán y Armenia vinieron. Firmaron un acuerdo que durante 30 años, por así decirlo, no podían firmar porque nadie encontraba la manera de regularlo. Que en el momento en que, digamos, Trump miró hacia África y descubrió que ahí está el Congo, le interesó porque ahí hay metales que, por así decirlo, él quiere. Ahí hay grandes cantidades de tierras raras. Sí, pero ¿qué pasa ahí? Ahí mataron a 6 millones de personas entre el Congo y sus vecinos. Trump entonces puso la mirada en ese punto del mundo, llamó a 5 líderes del continente africano y los sentó a su mesa. Él estaba de un lado y ellos del otro. Y les dijo, chicos, bueno, todos tienen que reconciliarse. Y literalmente en 2 o 3 días firmamos, los estadounidenses firmaron un acuerdo entre todos estos países de que no se atacarían entre sí y otras cosas. Y esto se logró sin tener que sacar cruceros a ningún lado, sin mover la sexta flota a ningún lugar. Es decir, simplemente Trump les explicó lo que haría si seguían matándose entre ellos, por un lado, y por otro lado, ¿qué les pasará? ¿Qué cosas buenas pasarán si dejan de matarse entre ellos y empiezan a ganar dinero con los Estados Unidos de América? De pronto prefirieron ganar dinero a pelearse. Bueno, increíble, sí. O sea, cuando deberían darles 5 premios Nobel de la Paz por los acuerdos de Abraham, bueno, eso sí que hay que inventarlo. Fue algo así. Tomar y unir a 1.200 millones de sunitas con Israel. Bueno, para el segundo mandato no fue, digamos que ese asunto se le terminó ahí. Ahora está empezando a construir esto de una manera un poco diferente, pero una persona que fue de viaje a 3 países sunitas y trajo de allá, ¿cuánto? Obligatoriamente $4 billones en depósitos en Estados Unidos. Una persona que entendió cómo devolver la producción a los Estados Unidos de América. Sí, con Rusia no le salió bien. Porque ambas partes, recalco, ambas partes por alguna razón se pusieron de lado. No me refiero al pueblo. El pueblo nunca toma ninguna decisión, no participa en nada y demás y demás. Me refiero específicamente a las personas que en este momento están en el poder. No siempre están en una silla bonita bajo la luz, a veces están en las sombras. Pero normalmente ciertos grupos gobiernan, excepto en el caso de un tirano absoluto. Pero aún así, incluso entonces, tienen algunos generales y una guardia. Normalmente algunos grupos gobiernan el país. Estos 2 grupos, tanto en Ucrania como en Rusia, no quieren que la guerra termine, cada uno por sus propias razones. Por eso decir que Trump no pudo convencerlos es cierto. Ellos se resisten. La única persona que quiere frenar el derramamiento de sangre ahí, no digan que los europeos lo desean. Ellos, como Biden, antes y ahora incitan a Ucrania. Ustedes siguen luchando hasta el último soldado, sí, que todos mueran, pero no cederemos ni 1 metro de tierra y cosas así. Si mi hijo o nieto luchara ahí, yo cedería hasta 3 metros de tierra para que volviera a casa. Personalmente sí. Y eso que yo estuve en la guerra, yo disparé, me dispararon y hoy iría exactamente igual que fui en aquel entonces. Porque esa era una situación en la que si no hubiéramos podido defender nuestro país, habrían masacrado a los 6 millones de personas que estaban detrás de mí. Pero Ucrania no es esa situación. Nadie planea masacrar a nadie. Así que Ucrania decida por sí misma. Solo lo digo porque si no es con Trump, otra vez no funcionó. Y esto es una resistencia absoluta de ambas partes. No de una sola, como pensaba Trump, sino de ambas partes. Paz, pero separarse. León, gracias. Tengo una pregunta para ti. Me da mucha curiosidad ahora. Hace poco tuvimos a Mikhail Ilich Filler, a quien conoces bien y con quien de hecho me presentaste. Gracias por eso. Y cuando estuvo Filler, él hablaba de que muchos empezaron a hablar sobre Alaska, ¿no? Y Rusia gritaba que era una victoria de la diplomacia rusa, que todo fue increíble en Alaska. Entonces Putin les ganó, te digo lo que ellos escriben. Y al mismo tiempo, Mijail Billy nos contaba que los que dicen todo eso son unos idiotas. Bueno, en su manera de hablar, como él lo dice, que son unos completos imbéciles, que ni siquiera hay que escucharlos. Y luego Mijail Ilich dijo, ¿ustedes realmente entienden lo que estaba pasando ahí? Si tú, Alejandra, fueras inteligente, ¿habrías notado esos matices? Por ejemplo, ¿cuáles? A Trump le pusieron una alfombra roja,
a Putin otra. Luego Trump ignoró a Putin y se fue antes, sin despedirse. Cuando Putin estaba poniendo flores en el monumento, el soldado de Trump ni siquiera estaba ahí. En resumen, Trump humilló a Putin, como notó Mikhail Ilich, sinceramente nadie más lo hizo. Por eso me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Para qué fue todo eso de Alaska? Y en realidad, desde tu punto de vista, con los ojos de 1 millón de Weinstein, ¿qué pasó ahí? Bueno, la verdad no sé para qué fue lo de Alaska. Yo suponía que al reunirse ahora ya tenían un acuerdo y solo debían aparentar ante las cámaras. Sospecho que Trump pensaba igual. Y al mismo tiempo el representante del Comité de Seguridad del Estado, Vladimir Vladimirovich, él en absoluto tenía la intención de que lo que dijo ahora debía hacerse. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Creo que en los primeros 12 minutos, ¿por qué 12? Ese es el tiempo que estuvieron juntos. Inesperadamente para todos, Putin y Trump resultaron estar en Lebuzhin. En esos 12 minutos, de hecho, se aclaró todo sobre quién vino, para qué planea entregar, etcétera. Creo que desde el punto de vista de Trump, ellos ya habían acordado antes que habría un cierto mes, 3 semanas, 2 meses, yo sé cuánto, la detención de los conflictos armados, por así decirlo, de todos. Siempre por así decirlo. Trump primero trata de detenerlos, separar a los exaltados, calmarlos y después buscar un acuerdo. Así que Trump, creo yo, pensaba que de Alaska ellos se irían con ese acuerdo de 30 días o de cuántos días fuera. Y se enfureció absolutamente cuando en la limusina le explicaron que en realidad no era nada de eso, que Putin simplemente había venido a escuchar lo que le querían decir. Bueno, todo lo demás entonces se explica fácilmente, pero de nuevo, yo no estuve ahí. No sé qué tiene en la cabeza Putin, no sé qué tiene en la cabeza Trump. No le veo ningún sentido, no lo veía antes y no lo veo ahora a esa reunión en Alaska. Simplemente no lo entiendo. Quizá existía alguna idea, tal vez de la que hablé u otra, pero también escuché la versión opuesta, la opuesta a la de Beller. Es decir, notaron que Trump le dio la mano a Putin con la palma hacia arriba y el dorso hacia abajo, y Putin puso la mano encima y eso simbólicamente lo violó. Eso lo dijo, creo, Gordón en su canal, si no me equivoco. O tal vez alguien en su canal, alguien lo contó. Seguro fue en un canal ucraniano. Alguien como Shirnov u otro. Uno de esos que no son muy inteligentes, pero como alguna vez estudiaron en la escuela de la KGB, los respetan increíblemente por eso. Ahora. Oye, sí, León, por eso te lo pregunté. Ahí también hubo muchos matices. Y bueno, como que ya no recuerdo todo sobre eso, pero así es. No estoy seguro, tengo que decir otra cosa, simplemente debo hacerlo. Si piensas que él solo te dice eso de que si fueran más inteligentes no es así, también me lo dice a mí. Y simplemente tomé una decisión de voluntad. Iba en el coche, él estaba conmigo. En el altavoz había 3 personas sentadas. Al terminar me preguntaron cómo lo aguantaba. Respondí, así es Beler, no tiene nada en contra. Eso es 100% porque cuando luego dices a Julia, ahí, bueno, eso es muy correcto. Es un chiste sobre una serpiente y una tortuga. Bueno, cuando, por así decirlo, llévame al otro lado, me vas a morder, ¿qué te pasa? ¿Pues estoy loca o qué? Van y en medio del río la muerde. La tortuga se ahoga y dice, ¿qué hiciste, tonta? Ella dice, no soy tonta, soy una serpiente. Bueno, sí, escucha, ya me escribieron aquí para hacerte preguntas sobre las tarifas. Aún así quiero seguir con lo que dijiste. Después hubo reuniones. De nuevo, muchos acusan a Trump de ser amigo de Putin. Que Trump se está doblegando, que en realidad, por así decirlo, ¿cómo es posible? Y así sucesivamente, y así sucesivamente. De verdad, Trump se está doblegando. Se está doblegando. Y si te pregunto cómo es hoy su relación con Putin y cómo está intentando construirla. O sea, hacerlas más o menos aceptables para poder seguir adelante y no pelearse desde el punto de vista de un político y diplomático, o realmente se está doblegando, siendo así de confuso, tonto, incluso un poco deshonesto. Dice una cosa y hace otra.
Primero, para responder a esta pregunta, debo entender qué significa se está doblegando, porque no veo hechos que indiquen que Trump se está doblegando. Realmente no veo en qué se está doblegando, qué está pasando, que se pueda decir que se está doblegando. Te lo diré. Ayer tuvimos a Andrei Nikolayevich Lavionov, quien mencionó algunos. Por ejemplo, él decía que Trump prometió, digamos, 10 veces, tal vez dijo 6, no recuerdo. Él mencionó cifras exactas cuando Trump mencionaba cifras. ¿Cuántas veces necesitaba para poner a Putin en su lugar o resolver esa cuestión? Rusia-Ucrania, 50 días, 30, 20, 10. Y esto será eso. Pero en realidad nada de esto sucedió. Y él intenta simpatizar más con Putin que con Zelensky. Eso no lo dijo Andrei Nikolayevich, lo agrego yo. Bueno, no creo que él simpatice con Putin. Ahora voy a decir por qué pienso así, pero sí puedo decir con certeza que no simpatiza con Zelensky. Y Trump tiene todas las razones para no simpatizar con Zelensky. ¿Por qué León de inmediato? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el punto de vista de Trump, Zelensky no cumple con su palabra. Desde el punto de vista de Trump, Zelensky lo engañó varias veces. Esto comenzó aún durante el primer mandato, cuando dijo que Giuliani voló a Ucrania para recoger de Shoyin materiales que todos conocían perfectamente. Crímenes de varios demócratas importantes, incluyendo a Biden, su hijo Kerry, su hijastro Pelosi, su hijo y otros similares en Ucrania. A esto se respondió en realidad con una estricta vigilancia sobre Giuliani. A donde quiera que fuera, los servicios lo seguían, advertían a la gente que no le dieran nada, que no le dijeran nada. Y ante la exigencia directa de Trump de que por favor proporcionaran la documentación, se les dijo a los ciudadanos estadounidenses que no íbamos a intervenir en su política. Y de esa manera intervinieron en la política estadounidense. Luego, venir, volar a los Estados Unidos de América en vísperas de las elecciones y viajar y convencer a la gente de votar por el oponente de Trump, eso no está del todo bien. Desde nuestro punto de vista, eso se llama intervención en nuestra política. El robo increíble que ocurre durante la guerra ocurre en Ucrania y claramente está siendo encubierto por alguien de arriba. No sabemos si es Zelensky o alguien que lo controla desde arriba, pero alguien lo está encubriendo. Sabemos todo sobre este robo, incluso detalles y el destino del dinero. No queremos hacer escándalos. A mí 2 veces desde, digamos, llamémoslo la CIA, aunque no sea exactamente así, trabajé en 2 documentos de la CIA que me llegaron, programas sobre el robo terrible en Ucrania de equipo militar. Luego se iba allá a África con los barcos de vapor que les entregábamos y cosas por el estilo. Pero eso no es exactamente Zelensky. Roban, sí, en Ucrania todos roban, sí, pero si todos roban hay que encarcelar a los que atrapan. Por mi iniciativa se impulsaron 2 casos grandes. Bueno, por mi parte me lo presentaron y yo, por así decirlo, respondí. Y terminaron en que a ambas personas que estaban al mando de un gran desfalco las trasladaron a otros cargos. Había una orden en 2 departamentos de no informar a Leon Einstein. No entendían de dónde obtenía la información, creían que venía de Ucrania, pero fue de los nuestros. Así que eso... Por cierto, exactamente lo mismo lo escribió el Wall Street Journal 2 días después que yo, absolutamente lo mismo. Así que eso, además, el constante voto de Ucrania en contra de Israel nos molesta. Subtítulos. Ucrania no tiene derecho a defenderse. ¿Y qué hay de Israel? ¿Cómo votaron allá que somos agresores o algo así, racistas, agresores racistas, algo así, no? Ucrania votó, muchas gracias. Y por eso tenemos muchas quejas contra Vladimir Alexandrovich. Y a mí me da absolutamente igual con qué atuendo llegue él a la Casa Blanca. Absolutamente, absolutamente me da igual. Mao Zedong, Stalin y otros también iban a todas partes con ese tipo de uniformes. Ahora, el nuevo líder chino, bueno, no tan nuevo, digamos, Xi Jinping, él también ahora se viste como Mao Zedong y ahora anda así. O sea, ¿cómo se llama? Saco largo, o como se dice, algo así como un frac. Sí, eso es. No lo sé, nosotros tenemos una relación muy complicada con Ucrania.
gastamos muchísimo dinero en ella, prácticamente la mantenemos sin ser tomada gracias a nuestros contribuyentes. Y lo único que escuchamos de Ucrania es puro llanto diciendo que somos idiotas, que somos unos desgraciados, que nuestro presidente es un imbécil y un tonto, que es un títere de Putin. Esta mañana publiqué un programa, no pude evitar hacerlo ayer. Entonces me llega por correo la conversación de Gordón con Smirnov, ya sabes, ese que era exespía Smirnov y el otro era periodista, el periodista Gordón. Entonces, están hablando de que Trump es un canalla, que es un idiota, que es Krasnov, que eso es absolutamente cierto, 100%. Gordón le pregunta 2 veces a Smirnov, dime, ¿estás seguro? ¿Seguro de que él dice que está absolutamente seguro? 100%, yo también soy agente, yo sé de qué están hablando. Él fue reclutado, está actuando, hace todo lo que le dicen y luego habla. 3 minutos después de eso, él dice que Putin engañó a Trump, o sea, durante las negociaciones. En un segundo, si Putin manda a Trump y Trump hace todo lo que quiere Putin, entonces, ¿para qué Putin tendría que engañar a Trump? Al menos pienso un poco que haya algo de lógica en tu comportamiento. Bueno, está bien. Sinceramente, no tenemos motivos para querer al liderazgo de Ucrania, ¿verdad? Mi abuelo vino de allá, de Yarkov. Mi otro abuelo es de cerca de Minsk, de la ciudad de Pinsk. No tengo un montón de familiares tanto allá como acá. Por supuesto, sí. No soy indiferente hacia Ucrania. No quiero que, como dicen ellos, un carnicero sangriento la conquiste. Pero la actitud del liderazgo de Ucrania, especialmente bajo su mando. Me refiero a cualquier funcionario del que sepa algo, que no hace nada sin antes recibir un soborno. Esto ocurre en tiempos de guerra. ¿De qué viven? Tú mandas dinero desde aquí, pagas, allá hay cascos, chalecos, algo más. Y esos cascos y chalecos los venden, se los venden a sus propios soldados. Si no pagas, no tendrás chaleco antibalas. Si no pagas, no tendrás casco. Ve a pelear sin eso, aunque está justo aquí. Por eso, naturalmente, no podemos tener una buena opinión de Zelensky, pero él es ladrón o cómplice y Putin es asesino. Esa es la diferencia. Ajá, León, ¿puedo hacerte preguntas? Claro. ¿Encuentras diferencias, León? ¿Excusas para Trump? ¿No cree que Trump traicionó a Ucrania? Puede traicionar a una persona que estuvo, digamos, en mis filas junto conmigo, pero luego silenciosamente o no tan silenciosamente se volteó hacia otro lado. ¿Qué le debe Trump a Ucrania? ¿Qué le debe Estados Unidos a Ucrania? ¿Por qué sin ningún agradecimiento de Ucrania y los ucranianos, seguimos ayudándolos a sobrevivir? Ajá. Y otra pregunta, ¿Estados Unidos paga por la guerra? Entonces, ¿lo necesitan por alguna razón? Y durante ese tiempo, ya sabe, de una administración a otra, especialmente cuando también cambian los órganos legislativos y en manos de quién están, nuestra política cambia. Antes, en ciertos tiempos, no importaba si eran republicanos o demócratas. Pero debido a que nuestro partido demócrata se ha movido hacia un lado y hacia el globalismo y el socialismo al mismo tiempo, bueno, el globalismo es, por así decirlo, una forma diferente de socialismo, en una versión un poco más global. Por eso nuestra política está cambiando. Y la guerra, o más bien la anexión de Ucrania a Rusia, fue necesaria por alguna razón para el gobierno de Biden, es decir, para los globalistas, tal vez para que de esa manera dijeran, mira, te damos Ucrania y tú te alejas de China, por ejemplo, sí. Pero por alguna razón, primero Estados Unidos, por decirlo suavemente, empujó a Putin hacia esta guerra y luego, de nuevo, por decirlo suavemente, retrasaron el envío de armas, la ayuda que supuestamente habían prometido de palabra, pero en realidad no hicieron nada ni por escrito ni de otra forma. Y el memorándum de Budapest, si alguien lo menciona ahora, es que no ha leído esa obra de arte, que, ¿por qué lo digo? Obra de arte. Todo está hecho para dejar claro que nadie le debe nada a nadie. Me refiero a que Occidente no le debe nada a Ucrania, pero Ucrania sí cumplió. Creo que alguien que estaba al mando, por así decirlo, de Ucrania, recibió personalmente mucho dinero. En ese momento, cuando a Clinton le interesaba mucho que Ucrania entregara sus armas nucleares a Rusia, por así decirlo. Bueno, otra vez, probablemente tenía buenas, tal vez nobles intenciones, pero después de eso recibió mucho dinero de los rusos. Por alguna razón, Clinton y su esposa
Entonces, sin entender todo esto, por alguna razón Biden no hizo nada para detener a los rusos. Se podía. Ya lo he dicho antes, puedo dar 3, 5, 7 opciones de lo que se pudo haber hecho para que los rusos no invadieran Ucrania. Hace 3 años no se hizo nada. Al contrario, se dijo que si esto iba a ser una operación especial rápida y no una guerra prolongada, entonces Estados Unidos no haría nada. Putin lo adoptó rápidamente, llamó a la operación militar especial y afirmó que no era una guerra. A las personas las metían en la cárcel, literalmente las encarcelaban por decir en internet que era una guerra. O sea, cortaron ese asunto de raíz. La gente se asustó y todos tienen miedo. Entonces, lo llaman operación militar especial porque Biden dijo que no intervendríamos si fuera una operación militar especial. ¿Para qué se necesitaba eso? Al principio no enviaron nada a Ucrania y se detuvo. En general, principalmente con su valentía y los Javelin que enviaron allá, Trump fue el único presidente de Estados Unidos que envió armas capaces de detener tanques rusos y su avance. Pero luego el gobierno de Biden decidió que no le daría a Ucrania nada que pudiera sacar a Rusia de sus fronteras. Hará todo para que ambos ejércitos queden atascados y se maten entre sí. A los ucranianos no les interesaba, buscaban otra cosa. Ya que no pudimos entregar Ucrania a Rusia, haremos que la mayor cantidad posible de soldados rusos, armamento, equipo, dinero y cosas por el estilo exploten y se quemen en territorio ucraniano. León, gracias. El siguiente, Trump instó a los líderes europeos a no comprar petróleo a Rusia, ya que eso ayuda a Moscú. Eso es lo que dicen, financiar la guerra en Ucrania. Macron declaró después de hablar con Trump que también está imponiendo sanciones contra Rusia. ¿Es un espectáculo o es algo serio? Vamos a dividirlo. En primer lugar, hasta hoy, Europa compra el 3% de su petróleo a Rusia, el 3% de su petróleo a Rusia. Renunciar a eso es fácil. De hecho, principalmente va a 2 países, Eslovaquia y Pengle. Es el 3%. Ahora lo que se sigue comprando a Rusia es gas. Pero si antes Rusia cubría el 45-50% del mercado o 40-45%, disculpa por las cifras, hoy en día puedo equivocarme. Según yo, solo el 17% de las necesidades de Europa se cubren y el 15% ya se satisface con nuestro gas natural licuado estadounidense. O sea, estamos transfiriendo a Europa poco a poco. Pero, como sabemos, Rusia encontró a dónde vender a precios más bajos, en peores condiciones y cosas así, pero sigue vendiendo su gas y petróleo principalmente a la India y China, y también un poco a Turquía, por así decirlo. Es mucho, pero comparado con esos 2 países, es poco. En resumen, Rusia, en principio, encontró la manera de redirigir sus hidrocarburos, enviarlos en otra dirección y sobrevivir de esa manera. Es decir, ahora la conversación no se trata principalmente de detener el suministro, digamos, de gas y petróleo a Europa, sino de qué vamos a hacer con esos países que, digamos, nos impiden detener la guerra. Miren qué cosa sorprendente está pasando. Trump dice, yo quiero detener esta guerra en la que yo no la empecé. No participé en ella, no es mi guerra, por así decirlo. No me gusta que maten gente ahí, quiero detenerlo. Estoy dispuesto a entrar en serios conflictos con países enormes como India, China y similares para que dejen de matar gente en Ucrania. 1,000 personas al día. Bueno, sabemos que en 3 años murieron 1 millón. Si divides 1 millón entre 3 años, son 1,000 personas al día. Entonces, la única persona que necesita esto, ¿por qué? Es Trump, detener esta guerra. Todos gritan, Dios, qué tonto y desgraciado es. ¿Qué nos pide? Que dejemos de matar gente. ¡Qué idiota! Bueno, sí, por así decirlo, es difícil discutir contigo, León. El Congreso en los Estados Unidos presentó, probablemente ya escuchaste, el proyecto de presupuesto de defensa para el año 26. Son enmiendas que endurecen la ayuda militar a Turquía. La razón es que Turquía apoya a Hamas y la agresión contra Israel. Y varias enmiendas lo prohíben directamente. Disculpa, pero no estoy al tanto, simplemente no lo sé. Eso se me salió completamente de mi radar. Simplemente no lo sé, continúa.
Y eso es básicamente lo que acabo de decir sobre Turquía y sobre el hecho de que esta enmienda y las armas apoyan a Hamás y la agresión contra Israel. Eso es todo por hoy. Bueno, te voy a dar otro ejemplo. Seguramente sabes que Mark Ruby estuvo negociando recientemente con la exigencia de que los países europeos reconozcan al Estado palestino, ¿verdad? Y él dijo que eso crea problemas adicionales y que habrá una reacción al respecto. ¿Qué implica que el secretario de Estado de Estados Unidos diga habrá una reacción? Eso significa que todavía no ha consultado con el presidente. Eso es lo que significa. Hay que reaccionar de alguna manera, como que él tiene ideas, pero debe consultarlas con las personas con las que tiene que hablar, un consejo, un grupo de personas, incluido el presidente. Nada más. Nos gusta algo y algo no, así es. Por eso también los segundos al mando del Estado se expresan así. Sí, por segundos al mando me refiero al ministro de Defensa, al ministro de Asuntos Exteriores, por así decirlo, y cosas por el estilo. Pero Trump es impredecible. No solo está él, también existe una línea política. ¿Y cómo actuar tácticamente dentro de esa estrategia? Él es una persona genial, por eso creo que esas cosas primero se prueban en él. Y otra pregunta sobre los estadounidenses. Stephen Witkoff, enviado especial, se reunió, creo que ayer en París, con funcionarios de Qatar y discutió con ellos la posibilidad de reanudar las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes. Eso es todo lo que están haciendo los estadounidenses hoy en cuanto a los rehenes y el apoyo a Israel y lo que está sucediendo. Es completamente obvio que Donald Trump está tratando de resolver este asunto de alguna manera. Ayer, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que controlan el 40% del territorio de la ciudad de Gaza. Ayer, representantes, ¿cómo ves la resolución de esta situación con el apoyo de los estadounidenses? Pues, ay, bueno, la pregunta, la primera respuesta, pues no lo sé. Parece que es porque es así. Es una pregunta increíblemente difícil, simplemente porque ahí, por así decirlo, se entrelazan muchos intereses diferentes. Y ahí está el problema. El mayor problema es que durante ya 3 o 4 generaciones, todos los países árabes alrededor, bueno, los países musulmanes alrededor de Israel, todos ellos han llevado a cabo una política de propaganda contra Israel, incitando a su gente, eso es lo que se llama así, incitando a su gente, de tal manera que es mejor morir que entregar un solo metro de nuestra tierra sagrada a esos judíos. Por nuestra tierra sagrada llaman a cualquier cosa, lo que necesiten llamar en ese momento. La cultura está tan arraigada que las madres entregan tranquilamente a sus hijos para que les pongan cinturones de shahid y se hagan explotar en medio de una multitud de israelíes. Porque esto es algo tan emocional. Es como Canadá, ¿no? Por decirlo así. Y aquí está Trump, que nos va a conquistar, que no nos respeta, vamos a votar por los liberales. Y todos corrieron a votar por los liberales, ¿no? Pero detenerse y pensar un segundo, pero si son los liberales, son los que nos llevaron a esta situación. No son nadie, por así decirlo. La opinión pública siempre es tonta. Desde mi punto de vista, antes decía que el 80% de la gente son idiotas, luego empecé a decir que el 98% de la gente son idiotas, y ahora he llegado a la conclusión, ya a mis 75 años, de que el 99.8% de la gente son absolutamente idiotas. Los inadaptados no piensan ni quieren hacerlo, pero creen que por memorizar que 2 por 2 es 4 y recordarlo rápido ya son inteligentes. Sabiendo que el 99.8% de la gente, ya sean árabes, franceses, estadounidenses, rusos, ucranianos o de cualquier lugar, son idiotas completos, no me sorprende. Todo lo que pasa tanto en los países árabes como en Francia y en Alemania. Por cierto, ahora en Alemania mataron a 7 figuras políticas que debían ser elegidas por los partidos conservadores. Sí, 7 personas en 2 días, alguien los mató completamente por casualidad.
Entonces, alguien está controlando al pueblo, alguien está dirigiendo al pueblo. Y para resolver el problema en Israel, creo que hay que desalojar a esa gente de ahí y llevarlos a otros lugares, limpiar ese territorio, cerrarlo, neutralizarlo, bombas, enterrar todo lo que hayan cavado ahí, cerrarlo. Decenas o tal vez incluso cientos de miles de millones de dólares que les dieron para el desarrollo, los usaron todos para cavar túneles. Genial, sí, les dan dinero para su desarrollo y mejorar la vida de su gente, pero ellos construyen túneles para matar a más israelíes. Bueno, simplemente genial. Así que si no los desalojan de ahí, si no los sacan por completo, digamos, después puede que una parte de ellos regrese de nuevo. Pero sin eso no veo la posibilidad de una vida normal. Sabes, quiero decirte, tengo un par de preguntas que preparé para ti, Len, pero ahora me llevaste a una. Ahora hay una retórica completamente tonta, en mi opinión, como dice Mikhailovich Viller. Ya sabes, esto está en todas partes ahora. Ayer hablé con Henry Balashov, político ucraniano, y haremos algo juntos. Ahora se escucha mucho sobre este programa en todos lados. Sí. Dijeron, ya se me olvidó quién debe tomar el control y que los judíos quieren desalojar a los ucranianos de Ucrania, mudarse allá y apoderarse de Ucrania. Jamás había oído algo tan absurdo, Len. Sé que puedes decir que es una tontería. No quiero hablar de eso, pero igual quiero preguntarte, ¿de dónde salió eso que inventaron los antisionistas? ¿Qué es eso y de dónde salió? Es una pesadilla. Bueno, yo recuerdo muy bien cómo en 2007 o 2008 toda Rusia decía que Georgia los había atacado. Lo decían totalmente en serio. Yo estaba en Moscú o cerca, ya no recuerdo bien. A quien me dijo que Georgia atacó, le pregunté si sabía cuánta gente vive ahí y no lo sabía. En ese tiempo no se podía consultar a la inteligencia artificial de inmediato, pero yo lo sabía con certeza. Mi esposa es georgiana y he ido ahí varias veces. Él pregunta, ¿hay 50 millones? Yo respondo, son menos. Él dice, al de 40, yo aún menos. Él dice, ¿y tú cómo sabes? Yo le digo, yo sé la cifra exacta. Él dice, ¿y cuál es la cifra? Yo le digo, 4.2 millones de personas. La persona seguía sentado y luego preguntó, ¿y ellos nos atacaron? Yo respondí, ¿estás loco o qué? Así es. O sea, la gente es tan idiota que ni siquiera se hace preguntas elementales. O sea, ellos, Georgia nos atacó, ¿qué hacemos? Hay que defendernos, ¿verdad? Trajeron tanques y se detuvieron justo a 32 kilómetros, lo confirmé. Del letrero de entrada a Tbilisi, a los tanques rusos, hay 32 kilómetros. Ahí está su base a la que nadie invitó. Aquí está, todo es igual, absolutamente igual. Alguien empieza a inflar la situación, a alguien le conviene, alguien tiene el dinero y la habilidad para hacerlo. Actualmente es sencillo vender cualquier idea a alguien. Antes creíamos que si alguien tenía dos opiniones, las escucharía y decidiría. El 99.8% de la población mundial no lo hará. Lo primero que escucharon es lo que se les quedó en la cabeza y después es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Tiene que ocurrir una tragedia personal para que cambien. Los estadounidenses dicen que es cuando tu paradigma cambia. Gracias, León. Ahora la pregunta es, Europa, según lo que vemos y lo que dicen los politólogos, está lista para proporcionar garantías de seguridad para Ucrania, así lo declaró ayer Macron. Aunque lo que declara Macron, claro, nadie lo toma en serio, pero debe haber una cumbre llamada Coalición de los Dispuestos, creo que así se llama, y debe celebrarse en París. Y hoy Zelensky, lo escuché en la mañana, dijo que Ucrania, tú decías que ni Ucrania ni Rusia quieren que termine la guerra. Ahora sí, ¿qué? Zelensky informó que Francia, al igual que otros países, quiere acercar la paz. Desafortunadamente, por ahora no vemos señales por parte de Rusia de que quieran terminar. Y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, creo que se llama Georgi Tishi, explicó por qué Zelensky en su momento buscaba tanto garantías reales de la Casa Blanca, de la Unión Europea, garantías de seguridad, y mostró el memorándum de Budapest de 1994, cuyas condiciones eran que Kiev renunciaba a la guerra nuclear.
armas a cambio de garantías de seguridad por parte del Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Y luego sigue la conversación sobre que Zelensky quiere reunirse con Putin. Putin le propone venir a Moscú. Eso ya parece demasiado. ¿Quién iría a Moscú? Ciudad heroica, como dijo hoy, así está la situación. León, dijiste que Ucrania no quiere que termine la guerra. Si no quiere, ¿qué? ¿A qué se refiere Zelensky? Bueno, si ahora digo que soy un orangután y vivo en África y que solo te parece que tengo un cuadro detrás de mí, pero en realidad es el mar, ¿sí me creerías? Bueno, probablemente le creerías a tus propios ojos. Por eso lo que dice Zelensky, la verdad, me da completamente igual, y más aún lo que dice una persona contratada o pagada que habla de los memorandos de Budapest. Alguien prometió algo, pero ni eso fue garantía. Ahí está escrito que si alguien los ataca, esas tres partes irán a resolverlo al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es todo lo escrito, es una tontería. Entonces, lo que dice Zelensky, lo que dice Putin, ellos van a decir lo que en ese momento sea necesario desde el punto de vista de la política internacional o de otros asuntos. Por ejemplo, Putin está retrasando algo. ¿Por qué lo retrasa? Él espera que al retrasar más, capturen más tierra, y Zelensky cree que resistiendo más tiempo evitarán ser cortados allá. Los propios ciudadanos, después de la guerra, cuando empiecen a investigar, se preguntarán por qué no despidió a ninguna persona que robaba la comida de sus hijos y las armas de sus soldados. Entonces, esa es la otra parte. Desde mi punto de vista, están haciendo todo lo posible para poner condiciones que la otra parte no aceptaría. Por ejemplo, invitar a Zelensky a Moscú. O, por ejemplo, decirle a Putin que para que haya paz, todos los soldados rusos deben salir del territorio de Ucrania. Y luego hablaremos con ellos. Sí, es una tontería seria, ¿verdad? Sí, pero León, cuando Putin invita a Zelensky a Moscú, él entiende que Zelensky no va a ir. Cuando Zelensky le dice a Putin, quita a todos tus soldados y entonces empezaremos las negociaciones sobre el territorio de Ucrania. ¿No entiende que Putin no los retirará? bueno, es obvio. Lo entiende. León, obviamente. Lo entiende, pero de todos modos volveré. Cuando lo invita a Moscú, entiende que él no vendrá. ¿Para quién? Él lo dice para quién, eso me interesa. Bueno, es como para que dentro de su propio país todos digan, mira, el nuestro ni siquiera es que estamos ganando. Y nosotros y a los fascistas los derrotamos, ya derrotamos y capturamos a los fascistas y todo eso. Y él dice, ven a verme y bésame el anillo, pero ese desgraciado, ese comediante, actor y todo eso no va. Bueno, ahora entienden que Ucrania no quiere la paz. O sea, ¿esto es para consumo interno? Sí, así lo entiendo. Sí, es una excepción, sí, pero todos entienden que los demás en el mundo, y no estoy hablando de la chusma ahora. Sí, saben que Zelensky no irá a Moscú, igual que Putin no irá a Kiev. Borona lo tradujo, pero no irá, correcto. Pues claro. Por supuesto. Entonces, ¿Putin retirará las tropas para empezar las negociaciones? Desde su punto de vista, él tiene una oposición mucho más fuerte que Ucrania, así que, ¿por qué habría de detenerse? Según él, están avanzando y le conviene ganar tiempo. Cuanto más tiempo pase, más norcoreanos llevará allá, o incluso chinos mercenarios. Y ahora va a vender petróleo a Pakistán e India, y a cambio de eso conseguirá muyahidines de ellos. Y Ucrania se ve obligada a reclutar a chicos que huyen, que atrapan en las calles, y son jóvenes que estudiaban en universidades porque no reclutan a los más jóvenes, ¿verdad? Por cierto, me causa mucha gracia que esas cabezas parlantes, esos humanoides de habla rusa, me refiero a que todos enviaron a sus hijos al extranjero y les consiguieron certificados. Por ejemplo, Gordon, ese mismo, parece que tiene 5 hijos, 2 hijas y 3 hijos, aunque puedo estar equivocado con las hijas, pero a los 3 hijos. Pero los 3 hijos no son aptos para el servicio militar y con certificados se fueron al extranjero y han estado fuera desde hace mucho tiempo y no regresan a casa. Y él grita, entonces no entregaremos a ninguno, ya, bueno, discúlpenme, él no muere, muere alguien más. Exactamente, ¿quién no tenía dinero para pagar por el certificado? De nuevo, no sé, tal vez de verdad sus hijos estén enfermos, me da miedo juzgar, pero es algo extraño, los 3 hijos están enfermos, ninguno puede y todos están en el extranjero, pues es extraño. Ajá, León, ya que, por así decirlo, empezamos con el tema canadiense,
Quiero hablar contigo y volver a eso al final de nuestra conversación. ¿Pero eso es lo que te enviaron? Pregúntale a León. León. Hace poco, un segundo, la compañía Ford anunció que perdió 800.000 millones debido a los aranceles sobre el aluminio canadiense y le pidió a Trump que quitara ese arancel. En resumen, los aranceles son una fuerza destructiva. No hay nada genial ahí excepto robo y chantaje. Los aranceles son socialismo. Me refería a la compañía Ford, que fabrica las camionetas F-150. ¿Qué piensa León al respecto? Tengo una gran petición. Mientras respondo, que esa persona lo envíe. Entonces, ¿dónde enseñó economía y qué trabajos científicos puedo revisar? Para, bueno, digamos, decidir al menos que él o ella entiende, aunque sea un poco de lo que escribe. Saben, como ya se ha explicado muchas veces, intentaré hacerlo de la manera en que mi abuelo judío solía explicarme todo con ejemplos, para que yo realmente lo entendiera. Por ejemplo, si te muerde una serpiente, eso es muy malo si no recibes ayuda. Y si es, no sé, una gursa o alguna cobra, sí, lo más probable es que mueras. Pero si tomas el veneno de esa misma serpiente y lo diluyes 1000 veces y haces un medicamento, ese medicamento cura. Cuando te pica una abeja duele, a veces duele mucho, pero cuando te frotan ese mismo veneno de abeja en las articulaciones doloridas, por alguna razón empieza a ayudar a esas articulaciones. Si nunca has estudiado economía o si tu conocimiento de economía es del nivel de segundo año de una universidad promedio o incluso de una muy buena, no importa, digamos así, sí, entonces piensas que cualquier veneno de serpiente te matará. Y si al menos llegaste al tercer año, entonces entiendes que cuando se usa esto junto con una serie de otros medios, se diluye y se convierte en medicina. Entonces no perjudica, sino que ayuda. ¿Saben? Y explicarles a personas absolutamente cerradas y tontas, disculpen, ¿no? Me refiero a la persona que escribió, no digo que sea tonta, sí, pero explicarles algo a personas tontas, algo que está por encima de su entendimiento, es imposible, porque piensan que les estás mintiendo. ¿Y qué hago yo con eso? Pues sí, lo que estabas haciendo ahora. Sí, yo. Respondí. O él me lo pide. Alexander, pregúntele a Leon Weinstein si vio el desfile en China y esa reunión y cuáles son sus emociones sobre lo que está sucediendo en China. Bueno, primero, no me gusta cuando no hay competencia y no me gusta eso a nivel de producción, a nivel de arte, a cualquier nivel y tampoco a nivel político. Por eso no me gusta un mundo unipolar, incluso aunque me gusta que, digamos, el país en el que vivo esté a la cabeza. Pero ya veo como en 50 años de eso, por así decirlo, bueno, sí, hasta antes de la caída de la Unión Soviética, y de hecho en los últimos años como Estados Unidos, que estaba absolutamente impune, por así decirlo. Si hay un buen zar, vivimos bien. Si es malo, vivimos mal. No se puede vivir así. Es negativo que el mundo sea unipolar, ya que no existe competencia ni fuerzas que lo equilibren. Por eso en realidad estoy muy a favor de que se forme otro centro, digamos un centro del mundo que compita. Eso es lo primero. Lo segundo, no entiendo el sentido de esta formación. Ahora voy a decir a qué me refiero. Cuando los proveedores del mercado se unen en contra del mercado, en contra del lugar de donde obtienen todos sus ingresos, no se puede imaginar nada más tonto que eso. Porque si realmente nos llegan a afectar, de verdad nos afectan, no como ahora. Ellos no firmaron nada, créanme, no firmaron nada. Condenaron a Estados Unidos por bombardear Irán y pidieron que Afganistán tenga representación y libertad para cultivar y hacer lo que quiera. No firmaron nada más. Es una alianza incomprensible de 3.500 millones de personas, que en realidad no lo es. Está bien, presentaron la unión. Imaginemos que en los próximos 2 meses realmente se unieron y comenzaron la lucha, como ellos dicen, contra la hegemonía de Occidente. Sí, Occidente dice, así, tic-tac. Y bajo el liderazgo de Trump, Macron o de alguien más.
cerramos nuestros mercados para ellos al carajo. Porque en los próximos 3 o 4 años Trump está construyendo fábricas en Estados Unidos. Todo lo que necesitamos hoy, no podemos separarnos de ellos. Pero necesitamos 3 o 4 años para llegar a una situación en la que ya no los necesitemos. En la que incluso si necesitamos importar algo del extranjero, lo traeremos de Vietnam, que nos ha jurado amor eterno, por así decirlo, y así sucesivamente. Sí, de Filipinas y de otros cientos de países y estados que sueñan con reemplazar a China. Invertiremos ahí y los apoyaremos. Ellos harán lo mismo igual de barato que China. China, India y Rusia perderán nuestros mercados para siempre y solo podrán comerciar entre ellos. Y la persona que trabaja en un campo de arroz en China, lo sé con certeza porque yo he estado ahí. Cuando fui ganaba $6 al día, ahora gana 12. O sea, ellos han tenido un gran progreso. 12 multiplica eso incluso por 30, aunque ellos no tienen 30. No es exactamente la cantidad de dinero con la que puedes comprar autos americanos, tractores japoneses, no sé, y aviones. Es un tipo de dinero un poco diferente. El 50% de China no puede comprar nada, así que si empiezan a llevar cosas a China, en vez de a Estados Unidos, nadie les va a comprar nada. Y su nivel de vida caerá. Por eso es un absurdo unir a proveedores sin mercados propios, y ahí no hay mercados, ni en China, ni en Rusia, ni en India, porque el 60-70% de la población no puede comprar nada. ¿No entiendes que, por ejemplo, en Rusia se importan 320 mil millones de dólares en mercancías, ¿sabes? Perdón, 270 mil millones de dólares en mercancías. ¿Sabes cuánto se importa aquí? 3 billones allá, 1 millón. Se importan billones de dólares en mercancías a Estados Unidos. Es 12 veces más. ¿Cómo puede el mercado ruso reemplazar al estadounidense, como dijo la India que está haciendo ahora? ¿Cómo podrían reemplazar el mercado estadounidense? Es absurdo. Editora Leona, última pregunta. Es sobre Israel. Creo que tú tienes más derecho a responder a eso. Dijiste, yo estuve en la guerra, yo disparé, me dispararon y no hacen falta más comentarios. Pobres palestinos, hambrientos y desdichados. Ya se olvidaron completamente de los rehenes que fueron capturados por Hamás. El 7 de octubre tampoco se recuerda ya, pero en cambio, los niños hambrientos, Gaza y demás, sí. Anastasia Kuznetsova, correctora Semkin, correctora Semkin. Recientemente tuvimos un debate en Radio Vera. Hay un tal Andrei Rudoy, él tiene su propio canal, no lo pondré todo. Él hizo un stream llamado Israel, Estado de Apartheid. Pero invitamos a Esromor, una bloguera israelí, y a ese Andrei para que se llevara a cabo este debate. Por primera vez vi a Esromor perder la calma cuando tuvo un debate aquí con nosotros en la radio. Con Shevchenko, con obras maestras como Maxim Leonardovich. Él fue muy reservado, aunque con Shevchenko era difícil mantener la calma. Pero aquí perdió el control, o sea, Esro se dejó llevar. Quiero preguntarte esto. Si yo te invitara a un debate con algún personaje que dijera que Israel es un estado de apartheid, ¿tú viviste en Israel? ¿Tú peleaste en Israel? ¿Vendrías y dirías, vete al diablo, Sasha, con tu propuesta? No, ¿por qué? Yo le preguntaría qué quiere decir y que presente hechos concretos, porque lanzar acusaciones así. Por ejemplo, que Trump es un idiota, que Israel es un estado de apartheid. ¿Sabe? Cada persona tiene su propia experiencia, ¿sí? Yo tengo la mía. O sea, yo serví en las fuerzas de artillería y después me llamaban cada año. Llego a Estados Unidos para montar una obra en el Lincoln Center de Nueva York y comienzan los ensayos. Y en ese momento comienza la operación en Líbano. Eso fue probablemente en el año 80, no recuerdo, tal vez 82, 83, 84 quizás. Y por así decirlo, todos escuchamos los códigos que se transmiten en Israel. Se transmite el código "mi regimiento" para el llamado, o sea, de manera urgente. Dejo, como se dice, todo lo que puedo. No pude tomar el avión porque en Israel solo los que están en peligro pueden volar al país, a diferencia de otros lugares donde la gente sale cuando hay riesgo. Y entonces finalmente, ¿vale? En el tercer o cuarto avión, me suben ahí, vuelo y llego un día tarde. Mi regimiento ya se había ido, pero me llaman y paso una semana cuidando un dormitorio de mujeres con un rifle.
Se podría decir que eso es mucho más interesante que pelear, pero créeme, en ese momento yo soñaba con estar en combate. Entonces, mis muchachos, terminó la operación en Líbano, los chicos volvieron y fui corriendo a verlos. Cada año me reunía con personas de mi edad y asistíamos juntos a esos entrenamientos por 2 o 3 semanas. Y entonces me cuentan que estuvimos muy cerca de... ¿Por qué fue la operación en Líbano? Porque desde ahí, tipo Hezbollah, ya no recuerdo quién estaba en ese entonces, disparaban y había que limpiar la zona. Y entonces dice, entramos con los tanques, pasaron los tanques y nosotros íbamos detrás con los cañones y había casas de las que nos disparaban. Preparábamos y colocábamos los cañones. Generalmente se usa puntería indirecta, pero aquí se podía disparar directo. Él dice que solo miramos y disparamos así. En cada ventana desde la que disparan hay 2 niños o 2 mujeres, o una mujer y un niño, y entre ellos colocan un fusil automático o una ametralladora, o algo más, como un obús o ametralladora. Desde ahí disparan. O sea, si disparas de vuelta, primero matas a 2 niños y después alcanzas a la persona que está ahí, sí. Y ahí está el dilema. Y ahí estábamos sentados tomando en Israel. Y cuando llegué, nadie tomaba. Cuando me fui de Israel, o ya todo Israel tomaba. En 20 años les enseñamos a tomar. Estábamos sentados tomando. Arak, que odio, y además caliente. No hay nada peor que arak caliente en el desierto cuando hace calor. Pero hablábamos de eso y de qué hacer. Sí, nos dicen que disparemos, que de ahí viene un cohete Faust. Es la misma bazooka, sí, por así decirlo. Pasa un jeep, le disparan con una bazooka y explota. Van 2 oficiales y una chica. Hay que disparar, pero hay 2 niños. ¿Qué hacer? Y que cada persona que escuche este programa piense qué haría él personalmente en esa situación. Quiero darte las gracias, León. Sabía que debía preguntarte a ti, porque solo alguien que estuvo en Sajalín podía responderme. Y no solo un teórico que solo hará suposiciones. Te voy a dejar una pregunta para la próxima vez, pero no puedo dejar de hacértela, aunque el tiempo apremia, pero aún así. ¿Quién? Le pregunta a su invitado. Bueno, naturalmente, a su invitado judío. Usted es una mujer judía. Yo y tú somos judíos, somos tú y yo. Como en un mal sentido. León, desde el punto de vista del autor. ¿Y quién hizo la revolución en Rusia? Exactamente, dejen los apodos y ahora ustedes acusan al socialismo, jaja. ¿Qué trajo este mundo sin Dios a Rusia? ¿Te da miedo decir la verdad? No, no me da miedo, pero yo, León, te propongo que vengas. Gracias. Por supuesto, con mucho gusto, porque esta pregunta, de una u otra forma, se hace prácticamente todo el tiempo. Bueno, miren, entonces, bueno, si fuimos nosotros quienes trajimos la revolución a Rusia, no fuimos nosotros. Otra cosa es que cuando llegó la revolución había una enorme cantidad de judíos inteligentes y educados. Quizá no educados como quienes fueron a universidades, ¿no? Sino como los de los shtetls. Para ellos surgió una gran oportunidad. Los golpeaban, mataban, hacían pogromos, apuñalaban y no los dejaban entrar, por lo que odiaban a ese régimen y Estado que les hacía todo eso. Me refiero a Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Rusia y lugares similares. Todos hacían lo mismo. Saqueaban, mataban y violaban a mis antepasados, quienes estaban desarmados. Así llegaba la gente y así seguía todo. Es decir, ya existía el odio, había deseo de venganza, pero eso no fue lo que llevó a la juventud judía a la revolución y a la posibilidad de salir del shtetl y conseguir su lugar bajo el sol. Continuemos. De hecho, los judíos en grandes cantidades terminaron en la dirección de esta revolución. Bueno, pensemos en otra cosa. ¿Y por qué preguntas sobre esto y no preguntas sobre Jesucristo? Es decir, la persona que inició tu religión. Sí, que era absolutamente judío. Además, él era un cismático en cierto sentido. En realidad era una persona muy instruida, lo que hoy llamamos rabino, es decir, un rab, servía ahí. Solo tenía esa educación. Había 12 apóstoles que lo acompañaban, todos judíos, al igual que sus madres. Ninguna era diferente. Y todos a quienes ustedes rezan como la Santa Virgen, piensen quién era esa Virgen, de nuevo judía. Luego, si alguna vez tienen el deseo de curarse de alguna enfermedad grave, tienen un 80% de probabilidad de que su medicamento o el dispositivo que los cure lo inventó un judío.
Si quieren ver una película y averiguar quién actúa en esa película, notarán que el 80% de los actores occidentales son judíos, ya sea abiertamente o en secreto, por uno o ambos padres, bautizados u otra forma. El 80% sin contar escritores, 90%, y directores, 95%. Excepto afroamericanos, creo que todos son judíos. Bueno, puede que haya uno o dos que no sean judíos, por ejemplo, Mijalkov, él seguro que no es judío. Aunque su papá dijo que tenían raíces mixtas, me refiero a Sergei. Él me contó que, bueno, en la familia hay conexiones con sangre judía, eso fue lo que me dijo. No le pregunté por qué. Eso es todo. Aún así, eso significa que el 70% de los premios Nobel en los últimos 100 años han sido para judíos. Estos son los únicos premios Nobel, los premios Nobel de la Paz. Esos van para los suyos, para Yasser Arafat, para Obama y así sucesivamente. Eso es. Y los demás son para nosotros. ¿Por qué aferrarse a una sola revolución? Sí, hemos hecho muchas revoluciones, ¿sí? Bueno, el único que no es judío entre los tipos serios es Newton. Él no es judío, eso es seguro. Pero quienes vinieron después de él y desarrollaron las cosas. Con Newton comenzó la gran revolución industrial, si no lo sabían, para que estén informados. Después de Newton, todos los que desarrollaron sus ideas eran judíos. Todos ellos. ¿Cómo se llamaba? Einstein, sí, a quien no me agrada por sus errores de derecha y su política. Él era un completo idiota en política, pero era un hombre genial, tenía una mente judía. Así que una enorme cantidad de judíos, simplemente porque nos han oprimido durante muchos miles de años, y la solidaridad surge en un judío con aquellos que son oprimidos y automáticamente quieren empezar a ayudarlos. Hacemos muchas tonterías, no debimos ayudarles en nada. Y salimos tranquilamente, pero ustedes no quieren que vivamos tranquilos. Siempre quieren que los judíos se vayan, que esta judía no hable con ese judío. Sí, muchachos, digan lo que quieran, sabemos lo que piensan y nosotros pensamos lo nuestro. Y de paso nosotros inventamos medicinas o los teléfonos por los que ahora todos ustedes hablan. ¿Qué? ¿Creen que el teléfono por el que hablan no tiene nada de eso? El 80% de lo que inventaron los judíos, pues tírenlo al carajo, ¿saben? Si no quieren tener nada que ver con los judíos. Bueno, eso es sobre si se atreven o no. Gracias, León. Hasta la próxima. Ven cuando tengas tiempo y ganas. Con gusto, gracias.